En Exitosa presentamos Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú, 9 de la mañana con 7 minutos. Soy Christian Hutbalker, ya lo saben, los acompaño de 9 a 11 de la mañana de lunes a viernes. Hoy vamos a estar con un pie puesto en el Congreso de la República, justamente porque se va a llevar a cabo este pleno para finalmente decidir lo que a todas luces debería ser simplemente un mero trámite, ¿no? El levantamiento de la inmunidad el congresista Edwin Donaire, teniendo en cuenta que ya una segunda instancia justamente ratificó la sentencia que se le había impuesto en la primera, ¿no? El debate era que justamente con el antiguo código con el cual se había justamente juzgado y sentenciado al congresista Donaire, pues había que esperar finalmente a una segunda. Entonces, claro, se barajaba también que con el nuevo código, había una discusión entre el antiguo código y el código nuevo que era más garantista. El antiguo, decía que no. A uno decía, bueno, pero se tiene que finalmente acoger a la norma vigente que es más garantista respecto de su situación. Bueno, esa discusión quedó de lado porque se pronunció el Poder Judicial en su segunda instancia y ahora parece que el tema está definido para Edwin Donaire. ¿Qué pasará? Me informa, porque está nuestro compañero Álvaro Tapia, que repito, vamos a seguir en constante comunicación con él, que todavía no llega. Vamos a ver qué sucede. No creo que a Edwin Donaire pues se le vaya a ocurrir pasar a la clandestinidad a un congresista. Pasó algo similar, ¿no? Con un congresista que también tenía un tema de primera instancia y que finalmente desapareció. Pero bueno, vamos a ver ahí qué es lo que ocurre y obviamente se sigue llevando a cabo la audiencia en la cual se pide prisión preventiva para Enrique Cornejo. Ahora, hay una información que, ojo, se la veo únicamente al diario Perú 21, que además es fuerte, ¿no? Porque justo cuando se viene discutiendo la prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva para Enrique Cornejo, dice Perú 21, Jorge Cuba echó a su ex jefe Enrique Cornejo. En la página 6, Cuba entregó soborno de Odebrecht a Enrique Cornejo. El fiscal explicó cómo se encaminó la concesión del tren eléctrico en favor de Odebrecht. Es increíble, ¿no? Cómo la mentira finalmente se ha instalado pues como una moneda común en nuestro país. Hay que ver la manera con la que Enrique Cornejo afirmaba una y otra vez que él no tenía nada que ver. Lógico, ahora estamos bajo la premisa que todo se tiene que corroborar, pero a ver, pues no seamos tan tontos. O sea, para algunas cosas, por ejemplo, Fuerza Popular dice, no, hay que corroborar lo que ha dicho respecto de Alan García a Miguel Atala, pero sin embargo saca comunicados tratando de defender la posición de su lideresa Keiko Fujimori, justamente en base a lo que habría dicho, o en todo caso a lo que no habría dicho de Keiko Fujimori el señor Jorge Barata. Ese doble discurso es el que finalmente no se entiende. Queda claro que se tiene que corroborar, pero la corroboración puede venir de dos lados, con documentación entregada por la misma Odebrecht o, obviamente, el trabajo de la propia Fiscalía para corroborar lo que le ha contado Barata, sin necesidad de la documentación. Por eso lo decía, te dicen que hubo una entrega de dinero en tal sitio. Bueno, voy a buscar finalmente si es que encuentro rastro del dinero, voy a confirmar si es que se dio esa reunión en tal hotel, en tal cuarto, etcétera, etcétera, y ahí vas corroborando. Ahora, que obviamente dentro de los 4.000 documentos que va a entregar Barata, ahí viene la corroboración de todo lo demás, ojalá sea así. Pero, por ejemplo, queda claro que Barata corrobora que le entrega no sé cuántos millones a Jorge Cuba, pero Barata no tiene por qué saber si ese dinero era repartido entre quiénes más. Eso justamente, por eso la investigación y la necesidad de conocer toda la verdad. En este caso, Cuba está diciendo que finalmente sí hubo una entrega de dinero. Ayer lo conversaba con Luciano López, con el penalista Luciano López. No va a bastar decir que ciertos ministros o funcionarios le dieron el visto bueno a cierta legislación que favoreció el desarrollo del proyecto si es que no se encuentra una dádiva, una entrega de dinero a cambio. Porque sí, pues, seamos honestos, hay también estúpidos en esta función pública que pueden haber sido manipulados sin saber que había una coima de por medio. Claro, los casos pueden ser menores, porque ahí todos olfateaban que Odebrecht y las empresas constructoras entregaban coimas a rabiar. Por lo tanto, cualquier persona mosca, y obviamente, ¿no?, con la moral por los suelos, estaba rápidamente dispuesto a pedirle una coima a cambio justamente de un dinero, de una obra a la empresa Odebrecht.
Para pasar a otro tema. Insisto yo no sé cómo definirla ya, no sé si es la ingenuidad o la frescura. Yo tengo la mejor de las estimas y además de respeto por Rocío Silva Santisteban. Pero se escribe una columna, ¿no? Susana Villarán y la izquierda, en el cual, nuevamente, ¿no? Un poquito como lo que ensayan con Ollantumala y Nadine Heredia, ¿no? Luego fue secuestrado por la derecha. Luego la CONFIEP, ya Nadine empezó a salir en cosas y se olvidó de la izquierda. Aquí viene un poquito el mismo discurso, ¿no? Villarán se rodeó de un grupo que la secuestró, se alejó de las bases de la izquierda. Y habla de esta famosa carta desde Madrid, y habla obviamente de José Miguel Castro y Gabriel Prado. Claro que todo el mundo sabe eso, pero el tema es nuevamente lo mismo. O sea, la incapacidad de deslindar de una persona que te cae bien porque inicialmente estaba en tu ideología por el prurito de luchar contra la mafia. Ahora leo pues que Augusto el Chico Rey no dice, ay, pero no podemos generalizar a todo el mundo, cuando todo el mundo generaliza respecto de la mafia fujiaprista. Eres tú de la mafia. Ese juez ha sido salvado por la mafia, por lo tanto va a fallar a favor de Keiko en el tema de la casación. Es un juez vinculado a los cuellos blancos. Eso no es generalizar. Y ahora sí todo el mundo quiere que finalmente no generalicen con él. Y aquí viene el tema que no menciona la columna de Silva Santisteban, de Rocío. Ya ni voy a hablar de Augusto Rey, porque la verdad la manera como se corre de encarar una situación es la verdad lamentable. Un junior, un peso ligero. Ni siquiera, viejo. Porque hay que tener, ¿no? El coraje de decir, bueno, me equivoqué en esto y sobre todo aquí, porque nadie lo acusa de corrupción, pero la manera de criticar al otro y enterrar la cabeza es la verdad lamentable. Pero bueno, es lo que hay en esta, ¿no? En esta huerta del Señor hace muchísimo tiempo. Pero Rocío Silva Santisteban, no, pues Rocío. ¿Qué es lo que falla en toda la columna? La incapacidad de decir que debieron preguntar, que debieron cumplir con lo que Transparencia le solicita a cada ciudadano peruano, derechos y obligaciones. Entonces, claro, ese prurito de decir que era los buenos contra la mafia contra los decentes, ¿no? Eran los decentes nosotros contra la mafia. Y claro, o sea, ese término de decencia aguanta todo, porque repito, nadie preguntó y exigió que le den la información. Ellos claudicaron de su responsabilidad, de sus deberes como ciudadanos. Entonces, ahí es donde quiero entrar. ¿Por qué? Y por las columnas que leo, lo volverían a hacer una y otra vez, porque parece que siempre el tema del enemigo, del malo, aguanta todo. Y por lo tanto yo no le tengo que preguntar a nadie pues cómo se financia. Y además, si se financia con la corrupción, bueno pues, bien hecho, para luchar contra los otros mafiosos que son peores con nosotros. Ah, no, pues viejo, venimos perdidos. Entonces, en eso falla todas las columnas que quieren. También yo leí el otro día la de Eduardo Durancén, ¿no? Que repito, o sea, a mí no se me puede cruzar por la cabeza que hayan sido pagados o que haya tenido un interés económico más allá de efectivamente haber creído en algo, pero yo a lo que quiero llegar es justamente a ese tema de la convicción. La convicción no puede ser gratuita porque tú tienes a tus enemigos al frente. Tiene que haber una convicción real y eso pasa por no claudicar de tu deber de ciudadano, que es preguntar, informarte. Y si no te dan la información, bueno, tendrás que decir, señores, yo al frente veo a lo que yo considero una mafia, pero desgraciadamente el grupo de acá no me da la seguridad de que justamente estén en las antípodas de lo que yo creo la mafia. Por lo tanto, yo no puedo apoyar a este grupo y mucho menos puedo pedir a la gente que cree en mí que vote por este grupo. Ahí todos fallaron y ocurrió exactamente lo mismo con Ollantumala en el 2011, cuando organizaciones de derechos humanos, de la cual Rocío era parte, la organización, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con el caso Humala y el caso Madre Mía. Todo el mundo sabía ese tema y luego nos enteramos que incluso habían grabaciones que obviamente mostraban cómo Ollantumala había manipulado el tema de los colaboradores, de las personas que eran los testigos, para que no lo acusen. Y todo el mundo cayó porque, claro, era el mal menor ante el mal mayor. Bueno, pues empezamos a reconocer que ambas fuentes o ambas posibilidades eran corruptas, ambas posibilidades tenían finalmente muertos en el closet, pero que sin embargo escogieron su corrupto. Ese es mi punto. Escogiste tu corrupto frente al otro, pero no me vengan pues con la barajada de que finalmente era los decentes contra la mafia. Ese discurso tiene que acabar, viejo. Mi punto, por eso es el tema de la ideología. Caso por caso, punto por punto. Situación por situación, no a priori. Mafia, no tienes la autoridad moral. Y del otro lado también, estos caviares hay que eliminarlos. O sea, ese es el tema.
la eliminación, la falta de respeto. No hay que negociar, no hay que debatir, no hay que polemizar, no. Hay que desaparecer. Ni siquiera al adversario político, al enemigo. Así no llegamos a ningún lado. 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y, como dije, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República, a ver si se hacen una, ¿no? Y empiezan justamente a cambiar la imagen que la ciudadanía tiene del Congreso de la República. Pausa y venimos. Tapia, desde el Congreso de la República. Comparto información ahorita que me ha dado, ¿no? Sí. Vamos con Álvaro. Álvaro, adelante, por favor. Gracias, Cristian. Te comento que a esta hora del día, ya con la presencia de 62 congresistas, se inició la sustentación del dictamen que recomienda el levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el congresista Edwin Donaire. Ya sustentó su posición la presidenta de dicha comisión, Luciana León, y en estos momentos Julio César Salomé Castro, el abogado de Edwin Donaire, está sustentando la defensa del congresista en cuestión. Vamos a escuchar sus declaraciones. Aquí hay una primera contradicción, señores de la representación nacional, que es bastante evidente. Por un lado, el esquema de la imputación es: hay un incremento de combustible, se autoriza el consumo, se desvía y Donaire regulariza. O sea, es ahí recién donde se da su participación. Después de que todo el hecho ha ocurrido, Donaire regulariza. Y la otra versión, en la misma acusación, dice: Donaire solicita, se da el incremento, se autoriza y se desvía. O sea, no sabemos si es una o es otra. Este hecho fue acusado, fue aludido, fue cuestionado en el proceso judicial. Sin embargo, la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia ahora no dicen ni una palabra al respecto. O sea, me acusas por una cosa de cómo sucedieron los hechos, o me acusas por la otra. Yo inicié o yo terminé. Yo regularicé al final o yo empecé solicitando. La sentencia no lo aclara. Y entonces, ¿por qué esto es importante, señores de la representación nacional? La siguiente diapositiva, por favor. Porque voy a explicarlo en 4 palabras cómo funciona el delito de peculado, que se le acusa y por el cual ha sido condenado el señor Donaire. El delito de peculado, señores de la representación nacional, no es otra cosa que quien tiene la facultad de administrar el bien se apodera de él. Quien tiene la facultad legal de tener el bien y de administrarlo para el Estado se apropia de él o deja que otro se apropie. Entonces, en el peculado, el corazón, la médula central, es que existe una competencia de que el funcionario pueda disponer del bien. Si el funcionario no dispone del bien jurídicamente, es otro delito, se está cometiendo apropiación ilícita, hurto, etc. Pero en el peculado se le recrimina porque él, teniendo la competencia funcional sobre el bien, se lo apropia o deja que se apropie. ¿Y por qué esto es importante, señores de la representación nacional? La diapositiva 10, por favor. Porque veamos, entonces volvamos a la estructura de la imputación. Bien, entonces esta es parte de la sustentación de la posición del abogado de Edwin Donaire. Hay que señalar que la Corte Suprema ya en segunda instancia ha condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado al congresista Edwin Donaire por haberse presuntamente apropiado de la gasolina que había asignado a la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército de la Región Militar Sur. Informado Álvaro Tapia para Éxitos. Listo, Álvaro, gracias por esa información. A ver, el abogado, claro, se está tirando hasta el cuestionamiento a la sentencia. No tiene ningún sentido, ¿no? La sentencia la ha impuesto el Poder Judicial y este finalmente es un foro político en el cual se tiene que cumplir con un reglamento. Así que cuestionar la sentencia me parece que no tiene ningún sentido. Pero bueno, Joseph Campos estuvo hace instantes por acá y me comentaba algo, ¿no? Que justamente con el levantamiento de la inmunidad
y de finalmente la posibilidad de arresto, pues también automáticamente se tendría que declarar la vacancia. Primero porque la pena es de 5 años y además hay una habilitación de 2 años y medio. Me comentaba Joseph que según el reglamento, cuando la pena o la sanción o la inhabilitación, no, porque claro, él finalmente puede apelar, el señor Donaire, pero como la inhabilitación ya va más allá del periodo que le queda como congresista, tendría que venir también de manera automática la vacancia y ojo al piojo, Luis Iberico tendría que finalmente, es el accesitario y él finalmente entraría al Congreso de la República. Vamos a conocer más en el transcurso del día. Yo había comentado la información que tenía Perú 21, ¿no? El titular era Jorge Cuba echó a su ex jefe Enrique Cornejo y adentro en la nota era Cuba entregó soborno de Odebrecht a Enrique Cornejo, pero leyendo la información es alucinante. O sea, son $15,000. Se supone que cuando él le da toda la aprobación y hace la parte técnica desde el MTC para sacar adelante el proyecto del Metro de Lima, parece que Carlos Nostre, ya el encargado en esa época, le dice si es que él necesitaba algo. O sea, parece que ni siquiera fue una coima establecida, sino necesitas algo que te apoyemos, algún favor, y Cornejo dice inicialmente que no. Y luego, bueno, dice, sí, ¿sabes qué? Págame los primeros meses del alquiler de una oficina que quiero montar y ponme 2 televisores para la oficina. O sea, en total, un sobre de $15,000. Claro, aquí finalmente, y vamos a hablar con ese tema, delito es delito. De recepción de dinero es recepción de dinero. ¿Tiene que ver la cantidad de dinero con la sanción, es decir, con la pena? ¿Aumenta o no finalmente la sanción, la pena por el monto? No sé, pero $15,000 es finalmente lo que ha contado Jorge Cuba, le entregó Odebrecht al ministro Enrique Cornejo. Bien, 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos en Exitosa la Radio del Perú, estamos enlazados telefónicamente con el congresista Juan Cheput. Congresista Cheput, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Acá en medio del debate sobre el tema del general Donaire. ¿Le parece que esa suerte, digamos, esté echada? ¿Es finalmente no una confirmación en segunda instancia? ¿Qué es lo que cree va a pasar? Y su punto de vista, claro está. No, yo creo que el Congreso va a votar de manera unánime. Puede haber uno que otro voto básicamente de solidaridad, pero por cuestiones personales y no políticas ni constitucionales en favor del general Donaire, pero yo creo que el criterio es cumplir estrictamente con la Constitución, que señala que los fallos del Poder Judicial tienen carácter definitivo, y desde ese punto de vista creo yo que el Pleno va a votar hoy por poner a disposición del Poder Judicial al general Edwin Donaire. Esto traería como consecuencia lógica también, digamos, no la vacancia y la llegada de Luis Iberico como accesitario, teniendo en cuenta que la pena es de 5 años, claro, se puede apelar, pero la habilitación es de 2 años y medio, mayor al tiempo que le resta como congresista al señor Donaire. Bueno, yo creo que Lucho Iberico se incorporaría de inmediato a la bancada de Alianza por el Progreso, pero por lo demás todo seguiría normal. Correcto. O sea, yo no veo por qué tenga que generar eso alguna alteración, pues la bancada de Alianza por el Progreso suele votar de manera disciplinada. Es cierto que había una excepción en algunos casos en la votación del general Donaire, pero yo creo que con Lucho ya ahí sí tendrían un criterio firme, ¿no? Correcto. En lo que se refiere a votar en bloque. Informe final sobre Pedro Chávarri se conocerá en 5 días. Usted preside, ¿no? Justamente la presentación de este informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cuéntenos un poco. 5 días contabilizados a partir de que me entreguen toda la información correspondiente a lo que se ha visto el día de ayer. Perdón, el día martes. Es decir, hay una serie de nuevos testimonios. Hay una serie de datos que se han ofrecido y que han venido acompañados de las presentaciones tanto de los abogados como de los denunciados. Y una vez que esté lista la transcripción, que yo calculo que debe ser en un par de días, me van a hacer llegar eso y a partir de ahí se cuentan los 5 días. Yo calculo que probablemente estemos debatiendo este tema después del Día de la Madre. ¿Podría conocer su posición? Usted no puede, digamos, pronunciarse respecto de lo que votaría, pero lo quiero, digamos, un poquito confrontar con lo que ha planteado el congresista Jorge Meléndez. No sé si usted lo ha leído, ¿no?
vocero de la bancada oficialista, considera que Juan Cheput tiene una alianza con el APRA y Fuerza Popular que podría confirmarse si es que el parlamentario de la bancada contigo postula a la mesa directiva, ¿no? Y por ahí justamente como que lo confronta con que Fuerza Popular vino dilatando, digamos, la sanción, la inhabilitación al señor Chávarri, y claro, a usted lo pone en una situación en la cual ya quiere dirigir de alguna manera que usted tenga una posición u otra respecto al señor Pedro Chávarri, porque si no tiene una posición contra la sanción, estaría justamente confirmando su hipótesis de que tiene una alianza. ¿Qué le responde al congresista Meléndez? Qué horror, ¿no? Qué horror que así sea. No, pobre, o sea, a mí me da pena que hay gente que no entiende lo que es la política, ¿no? La política tiene una parte especulativa y una parte de hechos. Si tuviera que utilizar un meme o un emoticón, utilizaría el de qué horror, ¿no? Y lo pondría así como respuesta. O sea, acá no pasa nada. Vamos a ceñirnos a la parte de especulativa y a la parte de hechos concretos. ¿Quién fue el que solicitó 10 años de inhabilitación y destitución del fiscal Chávarri en anterior oportunidad? ¿No fui yo? Uh-huh. Entonces, ese es un hecho concreto. Y la parte especulativa, ¿no? Que él dice de que yo sería el candidato. ¿Quién me ofreció a mí la candidatura? Los que me han lanzado, generosos parlamentarios, de Contigo, del mismo Peruanos por el Cambio, que han dicho que sería un buen presidente del Congreso, de APP y de Fuerza Popular. ¿Qué tienen que ver con el APRA? En el APRA también tengo muy buenos amigos, pero ellos no me han lanzado. Además, gracias a quién es presidente de la República Martín Vizcarra. ¿No es gracias a los votos del APRA y del fujimorismo? ¿Y ahí sí no se reorizó? ¿Acaso no es por la presión política del APRA y del fujimorismo que el señor Martín Vizcarra es presidente del Perú? Ese es un hecho concreto. Entonces, cuando una persona viene pues así a hablar, ¿no? Qué horror que sea, por favor, hagamos política en serio, ¿no? Ok, pero entonces usted, digamos, congresista, descarta que haya una alianza, pero al mismo tiempo, justamente en nombre de esa política que usted menciona, podría ser efectivamente usted un candidato que aglutine a fuerzas como el Partido Aprista y Fuerza Popular, además de, obviamente, la agrupación de la cual usted es miembro contigo. Mira, por la experiencia que uno puede tener y que me hace ver esas cosas con cabeza fría, yo no hablo nada de manera tan anticipada. Yo no sé, el señor Meléndez debería estar pensando en el Día de la Madre, ¿no? ¿Qué le va a regalar a su señora, a su familia? Tener un pensamiento más tranquilizante, ¿no? Más motivador para él mismo, ¿no? Pues se está poniendo a pensar lo que va a pasar en 28 de julio. Faltan mayo, junio, julio, ya se está anticipando. Es que todo el mundo lo está hablando, incluso el presidente del Congreso, Salaverry, ha dicho también que temía que vuelva Fuerza Popular, que sería un peligro. Pero ¿por qué se adelantan? ¿Pero por qué se faltan 3 meses? Okay. Hay otras cosas de que hablar, del general Donaire, de María Elena Foronda, de la agenda parlamentaria. Lo que pasa es cuando no tienen temas para conversar, sacan este tema. El señor Meléndez debería preocuparse de la popularidad del presidente de la República, que está en caída libre, de qué manera ayuda a los ministros a levantar su nivel de comunicación, debería complementar lo que dice el premier, debería estar hablando del aumento a los jubilados, que es una buena noticia, y felicitamos al gobierno por ello. Debería hablar de qué manera van a combatir la inseguridad ciudadana, o qué cosas puede hacer el gobierno por su pueblo que está en estado de abandono y de pobreza total, toda la región de Loreto. Congresista. Pero hablar de mí. Correcto. Y permanentemente habla de mí, o sea, que está obsesionado, ¿no? Congresista. En todo caso, le agradezco, ¿no? Porque tiene presente en sus pensamientos. Otro tema, porque el premier ha querido, no, digamos, aclarar el día de ayer una diferenciación, no una línea entre los que están a favor de reformar y de luchar contra la corrupción y de quienes retrasan la justicia y la lucha contra la corrupción, y ha puesto como ejemplo una y otra vez el blindaje, por así decirlo, del cual no ha sido objeto el señor Chávarri en el Congreso de la República. O sea, de una manera no tan velada, nuevamente ha criticado al Congreso y su incapacidad de alinearse en la lucha contra la corrupción, poniendo como ejemplo el caso Chávarri. Bueno, yo creo que está desconectado de la realidad. Parece que él, siendo abogado, no conoce lo que es el debido proceso. Hemos tenido al señor Chávarri y al señor Gálvez durante 11 horas, el día martes, acá en el Parlamento, en el cual ellos han expresado su posición. Nosotros lo hemos escuchado, luego sacaremos el informe final. Ese es otro
aspecto que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué se adelantan? Si recién estamos en pleno proceso, aún más. Él le está haciendo un favor al señor Chávarri desde el momento que exige sanción sin que se cumpla el debido proceso. Está cometiendo un gran error. Okay. De esa manera él está viciando, ¿no? Porque pues tranquilamente puede salir el señor Chávarri y decir, ¿ya ven cómo hay presión política sobre el Parlamento de parte del Ejecutivo? ¿Ya ven cómo de esa manera se demuestra lo que venimos diciendo de que existe una persecución? Etcétera, etcétera. Deberían estar calmados y esperar que el Congreso haga su trabajo. Eso es lo que corresponde, pero seguramente llevados por algún amigo de la izquierda, progresista, ¿no? De lo que se conoce en el mundo político como el caviaraje, le hacen un favor sin querer a los señores que pretenden llevarlos pues a una sanción extrema. Correcto, pero congresista, por nadie. Yo lo conozco a usted hace un tiempo y la verdad usted también últimamente anda con la espada desenvainada. Es decir, también, ¿no? Este tema del caviaraje no era típico, no de usted en la manera como se relacionaba con otros políticos. ¿Hay una confrontación directa actualmente entre el gobierno y los miembros de Contigo? No, en absoluto. Okay. Cuando yo defino de esa manera estoy utilizando un lenguaje coloquial, de ninguna manera despectivo, porque estoy en un medio que es ampliamente popular para que se entienda. Correcto. Yo soy un político yo soy un político que transmito mensajes y mensajes con contenido. Si ahorita me pongo todo docto, ¿no? Y de esa manera creo que le estoy hablando a un auditorio de la Católica o del Pacífico de San Marcos, habrán muchas personas que de repente no me entienden, y eso lo digo con mucho respeto. Correcto, ¿no? El mensajero tiene un contenido y tiene un destino, y en este caso la amplia sintonía que tiene Exitosa hace que uno hable en diversos aspectos. Congresista, y en ese lenguaje coloquial, ¿quiénes serían los que se encuentran en las antípodas de lo que usted ha definido como los caviares? ¿Cómo dice? ¿Quiénes estarían en las antípodas? Usted, ya que ha hablado coloquialmente respecto de los caviares, ¿quién sería el grupo yo creo que ellos están desesperados porque no les hacemos caso, ¿no? O sea, están acostumbrados a imponer el pensamiento único. Ellos hablan de tolerancia, pero son los más intolerantes que puede haber. Y en ese sentido yo reacciono con firmeza, con tranquilidad y con aprecio. Ellos que me maltratan a veces en las redes sociales, cuando me encuentro con ellos me abrazan, me saludan, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿No? Hay un doble estándar, ¿qué es lo que está pasando? Pero en fin, yo lo tomo eso con gracia y no les doy mayor. Ok, pero a ver, congresista, yo quería decir una cosa, porque si usted me habla de los caviares, tendríamos que poner en la acera de enfrente ¿a quiénes? ¿A los fujitroles, a los aprofujimoristas? No. ¿A quiénes? Para entrar justamente en ese lenguaje coloquial y ser lo más claro posible. Bueno, definitivamente también hay fujitrolls. Ellos han abundado en ejemplos de lo que hay, que dicho sea de paso también me atacan, ¿ah? O sea, no, por eso yo tengo... Porque ese era mi temor, ¿no? Que por ser atacado de un lado, usted se vaya a entregar a los brazos del otro lado, cuando me parece que usted históricamente se ha parado en el medio. Me conoce poco. Okay. Me conoce poco porque a mí no me hace absolutamente nada, ni una cosquilla, un ataque tuitero. Correcto. Bueno, pero... También me da mucha gracia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco un portal, que puedes revisarlo, me dedicó en pleno drama de Alan García, me he dedicado 7 páginas web, 7 tweets, ¿no? O sea, y la verdad es que... Pero no vea redes sociales, congresista, no perdamos el tiempo. Pero bueno, una última, congresista, una última. No, pero es lo que te digo, ¿no? O sea, tú me estás preguntando de eso. Ok, congresista, una última. El tema de la diligencia en la casa de Alan García Pérez que terminó con el suicidio del expresidente, ¿usted cree que, digamos, hay preguntas por hacerse? Porque claro, Salvador del Solar dice que fue un tema personalísimo, tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. ¿Usted cree que es del todo cierto o efectivamente ya estaba la policía adentro, ya estaba el fiscal adentro? Prácticamente se podría decir que estaban bajo la custodia del Estado peruano, el señor Alan García Pérez, y bajo esa custodia no pudieron evitar el suicidio, que claramente es una decisión personalísima, pero no se hizo pues un domingo después de misa. Mira, ese es un asunto de fondo y por lo tanto lo vamos a tratar con la seriedad que merece. Cualquier tema de interés público merece ser investigado y en ese sentido es un mandato constitucional que tiene el Congreso, ante el cual nadie puede alzar los brazos ni decir no, eso no se hace. Así que si el Congreso decide investigar eso, está dentro de una facultad constitucional. Por otro lado, el Premier
lance esta serie de aseveraciones, Alan García se suicidó cuando la justicia tocó la puerta, que el Congreso no quiere trabajar la reforma de justicia, lo que tú me acabas de mencionar, sí, un día después de que en el acuerdo nacional le abre los brazos a los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí sigue habiendo una gran contradicción en el gobierno. Por un lado el presidente habla de entendimientos, de agenda, del bicentenario y cosas realmente importantes, y se convoca el acuerdo nacional para mirar juntos el Perú de acá al 2050, y al día siguiente hablan en contra de los partidos, de que Alan García se mató porque la justicia lo tocó, etcétera, que entorpecemos la lucha contra la corrupción. Por favor, pónganse de acuerdo. Correcto. O confrontan o concilian. Correcto. ¿No? O buscan el consenso o buscan el disenso, que es lo que quieren. Acá en el Congreso lo recibimos con los brazos abiertos, estamos dispuestos a colaborar, no tenemos ánimo confrontacional de ninguna manera, la confrontación viene de ellos, pero para que haya un pleito se necesita a dos. Y en el Parlamento, la gran mayoría de parlamentarios estamos esperando su agenda, no queremos que nos usen como pretexto para tapar lo que podría significar algún tipo de incompetencia. Hay ministros que están trabajando bien, lo reconocemos, hay otros que están trabajando mal y otros muy mal, entonces al Congreso les corresponde señalarlos. Correcto. Para que de esa manera mejore el clima de trabajo hacia la sociedad. Por ejemplo, tú mismo me has escuchado, o sea, que licitó por el aumento a los jubilados. ¿Cómo no nos va a negar eso? Okay. Hay quienes dicen que lo hacen para subir popularidad. Yo no creo que el presidente se preste a eso. Correcto. A que para ganar unos puntitos en las encuestas aumente a los jubilados. No creo que sea así. Yo creo que hay un acto sincero de mejorar a los jubilados. Correcto. Congresista, un placer como siempre. Aquí el tiempo aquí nos gana y sabemos de que se está llevando a cabo el debate en el Pleno del Congreso. Lo tendremos por acá en estudios para conversar más largo. Muchísimas gracias el congresista Juan Cheput. Ya lo ha dicho, 5 días una vez que la subcomisión en donde se presentó el ex fiscal Chávarri le alcance toda la información de esa sesión que recordemos tuvo al señor Chávarri presente, algo que no se pudo dar en la anterior. ¿Por qué? Por falta de quórum. Pausa y venimos. Bien, 10 de la mañana con 36 minutos, lo habíamos dicho, no se ha presentado el congresista general Edwin Donaire, sino su abogado. Ya hizo uso de la palabra y ahora el debate en el Congreso de la República. ¿Dónde está el general Donaire? Quizá esté en su casa, hasta allá nos hemos dirigido, ahí se encuentra Helen Meniz. Helen, adelante, buenos días. Cristian, buenos días. Estamos en el distrito de Surco, urbanización Cerros de Camacho, exactamente en la calle Los Topacios 165. El edificio donde reside el general Donaire es en el 4º piso. Sin embargo, está todo bastante tranquilo. Incluso nos hemos atrevido a tocarle el timbre de su casa, pero parece que no funciona. Parece que la electricidad en ese piso no llega porque no se pudo escuchar el sonido del timbre. Todo está bastante tranquilo, sin embargo el personal de seguridad de este edificio no ha querido dar comentarios al respecto si se encuentra o no en su residencia. De igual manera nosotros estamos haciendo guardia aquí en los exteriores de su vivienda a esperar también el resultado que se dicte en el Pleno del Congreso, si se levanta o no el levantamiento de su impunidad al parlamentario. Efectivamente tendría que venir inmediatamente la policía para que cumpla su condena de prisión efectiva de 5 años que se le dictó el año pasado, Cristian. Correcto. Bueno, me imagino que la policía debería tener a priori, ¿no?, la ubicación del señor Donaire. Me imagino que hay otros medios ahí, Helen, también, pero no hay miembros de la policía. Así es. El panorama está bastante tranquilo, no hay efectivos policiales, es una zona residencial bastante tranquila, los vecinos tampoco tienen conocimiento de lo que está sucediendo, todos continúan su vida con total normalidad, pero los medios de comunicación nos encontramos en los exteriores de su vivienda. Listo, Helen, volvemos contigo en cualquier momento entonces, ahí está la información, volvemos al Congreso de la República, Álvaro Tapia nos informa, mientras justamente está haciendo uso de la palabra Marco Arana. Álvaro, adelante, por favor. ¿Qué tal, Cristian? Así es, nosotros continuamos en el Parlamento Nacional, como tú bien lo mencionaste, ya se retiró Julio Salomé Castro, abogado que ejerció por 49 minutos la defensa del congresista Edwin Donaire, quien argumentó que existe errores y contradicciones en la sustentación del Ministerio Público en el caso de Gasolinazo y también en el fallo del Poder Judicial. En estos momentos estamos en el debate de este dictamen que recomienda el levantamiento de inmunidad parlamentaria al congresista Edwin Donaire. Hace uso de la palabra el congresista y vocero de Frente Amplio, Marco Arana. Escuchemos.
Comisión de Constitución, para que por fin se establezca la mesa técnica para mirar el tema de la inmunidad parlamentaria. En la presidencia de la congresista Luciana León, aprobamos hace meses que se haga una mesa conjunta para ver los temas de inmunidad parlamentaria con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Ministerio Público, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso y también con la Comisión de Constitución. Pero, presidente, ese pedido lleva meses, ese pedido lo ha hecho el Frente Amplio porque está existiendo doble criterio o un criterio por lo menos no armonizado entre los criterios del Poder Judicial y los del Congreso de la República. Y la inmunidad está siendo vista como inmunidad para la impunidad y eso es inaceptable, presidente. Y hay un acuerdo Tiempo adicional. Gracias, presidente. La presidenta de la Comisión de Levantamiento le ha trasladado a la presidenta de la Comisión de Constitución y yo mismo, en calidad de participante en ambas comisiones, hice el pedido y conseguí que se aprobara efectivamente que esa mesa técnica se estableciera. Y, presidente, eso no ha ocurrido. Y entonces yo entiendo que hay temas prioritarios y prioritarios, pero no puede ser, presidente, que se venga postergando el tema de la falta de capacidad para poder armonizar criterios entre el Poder Judicial y el Ministerio Público y el Congreso de la República. Y por eso, presidente, el Congreso está en falta, la Comisión de Constitución está en falta, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ya aprobó ese pedido hace meses y no se implementa, presidente, y por eso tenemos que pedirle disculpas a la ciudadanía, a los electores, cuando el Congreso está en falta, cuando toma acuerdos y no se implementan, presidente. Por último, presidente, yo creo que es muy importante señalar cuál es el criterio, además, que nosotros manejábamos el Frente Amplio para pedir que se levantara la inmunidad parlamentaria con anterioridad. Entonces, es la posición de Marco Arana. Ahora, Cristian, le quiero mencionar que este pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que se tiene contra Edwin Donaire por parte de la comisión del mismo nombre ha dado pie que se abra un debate precisamente acerca de este tema de inmunidad parlamentaria contra los congresistas. Javier Velázquez ha pedido al presidente del Congreso que se toque este tema y que además se reglamente en las próximas semanas. Esa es la información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, Cristian. Listo, Álvaro. Gracias por esa información. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se muevan. Mañana con 43 minutos. ¿Qué ha ocurrido finalmente en Venezuela, no, tras la información de esta operación Libertad, si no me equivoco? Digamos, se logró lo que se quería alcanzar, se ha fortalecido la posición de los seguidores de Juan Guaidó, se ha debilitado, se ha fortalecido Maduro. ¿Cómo han quedado las cosas y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Está en la línea Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa, exdirector de la Escuela de Defensa. Andrés Gómez de la Torre, un placer como siempre. Andrés, gracias por atendernos. Hola, Cristian, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Andrés. A ver, la gente se pregunta, ¿no? ¿Fue un paso hacia adelante? ¿Se ha avanzado en, digamos, la necesidad de que Maduro salga del poder, de que hay una transición o no? ¿Cómo han quedado las cosas tras, el día martes, ayer también hubo una movilización? Cuéntanos un poco, Andrés. Bueno, mira, lamento, repito, que no se han podido alcanzar los objetivos trazados en esto que podemos denominar la primera fase de la Operación Libertad. Yo me entusiasmé, Cristian, porque tuvo mucho de histriónico las primeras horas de este levantamiento. Entre las 5:30 de la mañana hasta las 7:30, 8 habían signos alentadores. Fue muy efectista ver en la calle a Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario. Fue muy efectista ver que estaban prácticamente al frente, aunque no dentro, de la emblemática base Francisco de Miranda de la Fuerza Aérea Venezolana. Fue emblemático también, efectista, ver que habían miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Todo parecía entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana que podía escalar. Esperábamos las adhesiones militares, esperábamos comunicados de aquella
probable fuerza armada disidente de estos grupos en apoyo, y esto parecía que podía escalar, pero lamentablemente, Cristian, con el transcurso de las horas, esto fue menguando y el asunto terminó en esta solicitud de Leopoldo López de ingresar primero a la Embajada de Chile, no en calidad de asilado, sino en calidad de, digamos, de huésped, porque así lo han expresado los chilenos, y luego se traslada a la Embajada de España porque todo apunta a que la familia de él o tiene la nacionalidad o tiene un vínculo familiar. Ok, pero entonces, el cambio fue por este tema, pero no necesariamente porque Chile haya mostrado una negativa. Para nada. No, es claro, porque seguramente las circunstancias han hecho, digamos, que quizás se han sentido un poco más protegidos o tengan elementos jurídicos mayores, porque aparentemente la familia de él tiene tiene nacionalidad española, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente debemos ser claros en ese sentido, no nos podemos cegar, yo lo lamento, pero el objetivo era claro, la toma del poder y fracturar totalmente la disidencia de la Fuerza Armada Nacional, objetivo que lamentablemente no se ha cumplido. Ahora, esa Andrés, es la realidad. Las consecuencias de que no se haya cumplido ese objetivo, porque claro, una cosa es intentar algo y finalmente no lograrlo, pero quedarte en la misma situación en la que estabas antes de intentarlo, o finalmente que ese intento haya debilitado la oposición de Juan Guaidó. Claro, mira, acá sí hay, fíjate, con las horas, Cristian, con el paso de las horas, sí hemos visto un indicador que a mí me parece que es lo positivo del día y de las siguientes horas. El jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un general de apellido, de apellido Figuera, envía una carta y efectivamente todo apunta a que es un desafecto y ha sido relevado del cargo y probablemente ya esté detenido. O sea, eso es lo más positivo que yo veo de esto, que lo que podemos denominar una primera fase, un inicio de la operación, ¿no? Entonces, digamos, no se logró el objetivo, pero se habría avanzado algo porque nuevas figuras que eran, no leales a Maduro han cambiado un poco su posición. Sí, que es el caso del general Figuera, que dicho sea de paso, Cristian, tomarlo con pinzas porque el tipo de santo no tiene absolutamente nada. No, está claro. Está claro que todos los que se pasan ahora de bando no son santos, pero por lo menos debilitan al mal mayor que es Maduro. Exactamente, y además lo más importante de esto, Cristian, que no es cualquier general, o sea, es un general del ejército, pero ¿por qué? Por el puesto que tenía, tú sabes que el SEBIN es la policía política y es el gran soporte político persecutorio que tiene el gobierno. Entonces, claro, con el transcurso de las horas, esto sí me entusiasma un poco más. Pero lamentablemente, Cristian, debo decirte que la oposición y que sobre todo el gobierno de Maduro, de Juan Guaidó, debe hablando crudamente, amarrar mejor las cosas, porque creo que se han confiado y ya tenemos, Cristian, el antecedente de Cúcuta. Recuérdate que se nos vendió la idea de que entraba la ayuda humanitaria, venían las adhesiones y caía y no pasó nada, entonces ya estamos en un segundo fiasco. Buen punto. ¿No? Buen punto. No, exacto. Y aparte de eso, también algo que me preocupa, Cristian, que es, claro, vemos a todos los de Voluntad Popular, pero ¿dónde está primero Justicia? ¿Dónde está Enrique Capriles? O sea, volvemos a los escenarios de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué me estás diciendo? Que nuevamente la oposición se polariza, se atomiza. Así es, fisurada, atomizada, no vemos a dirigentes de otros partidos. Esto es una acción que todo parece indicar que está liderada por Voluntad Popular. Entonces, claro, acá se requiere, como hicieron los chilenos en los años 80, una concertación de partidos por la democracia cristiana, los socialistas. Acá todo indica que también hay fisuras dentro de los grupos que están planeando el derrocamiento de Maduro. ¿Por qué? Básicamente a Voluntad Popular con Primero Justicia. Primero Justicia, Voluntad Enrique Capriles. Ok, ¿por qué entonces haber como primera acción del día martes ido a la casa de Leopoldo López, no finalmente a lograr su libertad? Porque claro, o sea, tampoco, eso es un partido también distinto al de Juan Guaidó. Pero que también se ha jugado, Cristian, porque Capriles ha estado 4 o 5 años cargando con el peso de la oposición. Primero Justicia también ha tenido un rol importante. Sobre la salida del arresto domiciliario de Leopoldo López, también hay ese indicador, porque recuerda que el cerco perimétrico, él estaba en su domicilio, en su casa, y el cerco perimétrico era del SEBIN.
O sea, eso no es casualidad, al SEBIN no se le va a escapar, López, ¿ya? Entonces, claro, ahí tienes ese indicador que a mí me entusiasma. Y finalmente, cuando allanan la casa de Leopoldo López, el SEBIN, Lilian Tintori, ¿qué dice? Hay un SEBIN bueno y un SEBIN malo. O sea, está claro. Bueno, pero es un avance, porque antes quedaba claro que el SEBIN era una fuerza, no un solo puño. Ahora, así es, exacto. Entonces, por esa parte y con el transcurso de las horas, me parece que es el indicador más importante de esto de lo que podemos llamar la primera fase de la Operación Libertad. ¿Por qué? Ahora, perdón, Andrés, dale. Sí, ¿sabes qué, Cristian? Otra cosa que me preocupa. La gente se cansa de salir a la calle. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno sale a la calle en estas circunstancias, recibe gases lacrimógenos, tiene que tomar mucha agua, tiene que comer, y no hay a veces los servicios públicos. O sea, la gente está cansada de salir todos los días a la calle a pelear. Claro. Entonces puede haber un desgaste también de estas fuerzas, porque además normalmente que este tipo de acciones, eso cuestan, estas movilizaciones cuestan dinero, porque es la verdad, tienen que ser financiadas, cuestan recursos logísticos, etcétera. Entonces, claro, ¿qué nos dice Guaidó? Vamos a una maratón. Caray, qué famélicos están los venezolanos como para ir a una maratón, ¿no? Correcto, o sea, digamos, más cerebro, más inteligencia y no tanta pasión que es la que está mostrando por ahí un poco Guaidó. Exactamente, Cristian, exactamente. Más cerebro, porque me parece que se confiaron excesivamente en estas negociaciones que hicieron con estos mandos militares que se mantienen en reserva, que a la larga, digamos, se han mantenido firmes en el apoyo al gobierno usurpador. Correcto. O sea, está claro, ¿no? Correcto, está claro. correcto. Entonces, me tengo que ir, Andrés, pero una última. ¿Por qué Leopoldo necesita? Claro, él tenía arresto domiciliario y obviamente al haber sido liberado por las fuerzas de Guaidó, etcétera, tendría que volver a arresto, pero justamente está en la embajada ahora de España. Pero a Guaidó no lo tocan. No, no lo tocan por la simple y sencilla razón de que ya creo que Maduro tiene claro que un atentado, atentar contra la integridad física de Guaidó ya sería una complicación internacional mucho más grave. Entonces, claro, se están cuidando un poco de la represión, ¿no? Correcto. Hay una suerte de represión selectiva porque, bueno, ya se están jugando cosas muy complicadas, ¿no? Correcto. Pero la verdad, Cristian, que creo que la oposición venezolana y Guaidó tiene que pensar mejor las cosas y no adelantarse y dar pasos pequeños pero muy seguros. Clarísimo. Andrés Gómez de la Torre, un placer como siempre. Gracias. Igual, Cristian, muchas gracias. Un saludo. Chau. Gracias. 10 de la mañana con 53 minutos. Vamos al Congreso de la República. Está justamente haciendo uso de la palabra Luis Galarreta de Fuerza Popular. Álvaro Tapia, ¿qué novedades? Adelante. Álvaro. Bien, tenemos un problemita ahí justamente, a ver si nos enlazamos con Álvaro o ponemos directamente el audio de lo que está justamente hablando Luis Galarreta con una u otra. Vamos. Organizada de las Chalinas Verdes, pero sí están encantados de meter el dedo cizañador y cuestionar una decisión democrática de un parlamento, presidente. Aquí todos estamos a favor de que se cumpla el reglamento, pero ese tipo de opiniones queriendo destruir al Congreso, usted, la mesa directiva y quienes defendemos la democracia tenemos que estar alerta, señor presidente, porque si no, los tiempos se van a poner demasiados turbios si nosotros no ponemos un alto. Si nosotros no ponemos un alto, yo sé que muchos quisieran ir al modelo venezolano, pero ojo con esos mensajes que se escuchan hoy día. No hablan de una discrepancia política y democrática como es natural, sino quieren seguir metiendo más leña. ¿Para qué? Para las carátulas de esos medios vergonzosos que salen cada día o encuestadoras pagadas y truchas para querer cerrar un poder autónomo. No sé a qué le tienen miedo, porque la izquierda ya tomó el poder, hoy día gobierna, pero vamos a dar la lucha, presidente, como corresponde democráticamente. Gracias. Tiene la palabra. Ya. Qué bestia, Luis Galarreta, qué bestia, Luis Galarreta. Esas exageraciones, ¿no? La izquierda ya tomó tatatito, o sea, todo es lloriqueo, viejo, en este país, es alucinante. Álvaro, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Álvaro? Cristian, sí, Cristian, te comento que ya culminó la ronda de oradores, pero sin embargo, algunos congresistas han pedido la intervención para que puedan hacer algunas si van a hablar de Susana Villarán, pues, y de la Chalina, a ver, que voten de una vez y se dejen de tanto lloriqueo, Álvaro. Así es, eso es lo que en realidad se pretendió hace más o menos 15 minutos, donde ya había terminado la ronda de oradores. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, había pedido que se vote, pero se inició en ese instante con algunas intervenciones como el de Gino Costa.
quien quiso de esta manera hablar acerca pues del levantamiento de inmunidad parlamentaria. Pero te comento que el día de hoy no solamente luego de esto se va a ver el tema, no solamente de Donaire, sino también se tiene para el día de hoy previsto la admisión de la moción de interpelación contra la ministra Pablo Flor y también la suspensión que recomendó la Comisión de Ética contra la congresista Marilena Fronda. Así es que el día de hoy es un día recargado en el Parlamento Nacional. Vamos a ver pues en qué culmina precisamente este pedido, esa recomendación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside Luciana León, que ha recomendado que se le levante el fuero a Edwin Donaire. Ya los voceros han mencionado que todos van a respaldar esta decisión. Correcto. Bueno, ya creíamos que nos veníamos con el tema de la votación, ¿no? Desgraciadamente este tema siempre, ¿no? Un picotazo más, siempre una cosita ahí que añadir. Debería postular más bien para conductores de radio, si es que quieren hablar tanto. En fin. Bueno, finalmente es el Parlamento, ¿no? Parlare. Nada, parece que la suerte, me queda claro, está echada y que, como nos contaba Helen Meniz, no sabemos dónde está el general Donaire. Pareciese que está en su casa, pero nadie contesta. Y nuevamente, no, el tema de la policía y asegurar personas que finalmente por haber motivos iban a ser detenidas. A ver, ahora que se está hablando tanto del tema de la prisión preventiva, de la detención preliminar, de los excesos, pero siempre con una connotación llorona, ¿no? Y en algunos casos hasta conflictos de intereses claros. Pero bueno, pues, la verdad, el cacacenismo acá. El caso, por ejemplo, de Lupe Ceballos, es alucinante, viejo. Le estaban leyendo la sentencia. Claramente, cuando a ti te convocan para leerte la sentencia, normalmente la gente que no quiere responder no va, porque saben que obviamente cuando te convocan para la lectura de sentencia es normalmente condenatoria. Bueno, Lupe Ceballos fue, y mientras le leían la sentencia, voy al baño y se quitó. A ver si alguien me diga que ahí no debería haber una sanción respecto de alguien, como en el caso de Alan García Pérez, que, claro, el señor Salvador del Solar dice que fue un tema personalísimo. ¿Cómo es que ha dicho el señor Salvador del Solar? Me parece alucinante, ¿no? Dice, se fue cuando la justicia tocó a su puerta. Mentira, viejo. La justicia no tocó a su puerta cuando se decidió Alan García Pérez. La justicia ya había entrado a la casa de Alan García Pérez. La justicia que todos reclamamos, estuvo a centímetros de distancia de Alan García Pérez, a quien la orden judicial no decía una detención preliminar vivo o muerto. Decía una detención preliminar vivo. Por lo tanto, ¿quién en su sano juicio puede decir que no hubo un error? Ahora, claro, si es que tú no tomas una medida y te escondes como un bebito detrás de decir fue un tema personalísimo, obviamente le das balas a los que quieren sacar otro provecho respecto del suicidio de Alan García Pérez. Si tú no tomas las medidas aclaratorias a priori, obviamente le das espacio para que los otros, como Jorge del Castillo, he visto hasta declaraciones de Lourdes Alcorta, que habla de un posible homicidio, nos vayamos de un extremo a otro. Pero esa es la verdad, no te puedes ir de un extremo a otro, decir que hubo un homicidio, que han habido esto y esto y esto y esto, si es que claro, tú dices, ay, fue un tema personalísimo. Viejo, no se te suicidó un domingo después de misa, se te suicidó con el Estado presente en la casa. Y por el Estado quiero entender, policía, Ministerio Público, los que nos representan, viejo. Pero bueno, es una cosa de locos. Aquí primero mis amigos y a partir de ahí yo marco todo mi discurso. 10 de la mañana con 58. César Zúñiga, ¿cómo estás? Cristian, muy buenos días. Información en vivo. Estamos en la sede del Poder Judicial en el edificio Zabala, donde ya en breve va a empezar la audiencia que se va a seguir en realidad, que se suspendió el día de ayer a las 11 de la noche y va a proseguir el día de hoy en breve con respecto a la situación del ex ministro del gobierno, segundo gobierno de Alan García, Enrique Cornejo. Hay que resaltar que según la tesis de la Fiscalía, por lo que se investiga entre muchas otras, es que Enrique Cornejo habría pertenecido a esta organización criminal y que habría recibido cerca de $15,000 en el año 2010. Es la principal tesis de la Fiscalía a cargo de Carlos Nostre, ex directivo de contratos de Odebrecht. Asimismo, se ha indicado que hay un colaborador eficaz, según lo que leyó el día de ayer el fiscal encargado, que se habría coludido y habría tenido una conversación directa con Alan García para que este proyecto, la Buena Pro de la línea del tren de Lima, se culmine en 18 meses. Esto quedó en stand-by y el día de hoy se va a continuar con esta audiencia que va a determinar en todo caso si se le otorga la prisión preventiva o no. Hasta el momento es el programa, vamos a volver en breve cuando ya empiece esta audiencia.
Me confirmas entonces la información que había dado de Perú 21, ¿no? Que, claro, o sea, no negocia una coima directamente, sino que después le preguntan, oye, ¿tú qué quieres? No, no quiero nada. Y después, bueno, dame para mi oficina. O sea, claro, delito seguramente será. Con un abogado penalista lo hablaremos, pero que su viceministro cobre una coima de 6 palos verdes y que el ministro pida 15 lucas, o sea, una combinación de estúpido y de corrupto, no sé la verdad. Son cosas justamente por aclarar y tendremos que ir definiendo justamente los alcances de la ley para estos temas. Dejo una pregunta en el aire que la responderá algún penalista. ¿La pena también tiene que ver con el acto en sí, independientemente del monto? ¿O también tiene que ver con el monto? Es decir, si mi coima fue de $15,000, yo tengo una pena distinta a la que recibió $6 millones. ¿Tiene sentido eso o no? Lo vamos debatiendo el día de mañana. 11 en punto de la mañana, se quedan con Juliana Oxenford. Ya venimos. Botas.